Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos estudiando el libro de Efesios. Hoy vamos a seguir escudriñando el versículo de Efesios 2, versículo 20. En la semana anterior vimos que nadie puede poner otro fundamento. Cristo, el Hijo de Dios, es el fundamento, el que da vida a la iglesia. Vamos a volver a leer Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la enseñanza de Efesios 2:20 fuimos a una cita bíblica que está en 1 Corintios 3:11, la cual dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:12 dice: y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dimos algunos ejemplos de lo que puede representar el oro, la plata, las piedras preciosas. Y también dimos algunos ejemplos de lo que puede representar la madera, el heno y la hojarasca. La iglesia, como cuerpo de Cristo, ha sido regenerada. Esta palabra regenerada o regeneración quiere decir es el nuevo nacimiento, es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo en el hombre. Ahora tenemos impartida la naturaleza divina en nosotros. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Solamente voy a leer la parte B, la cual dice que somos participantes de su naturaleza divina. La iglesia necesita un crecimiento espiritual de la vida divina, ya que somos la casa de Dios. Por eso es la importancia de cómo se edifica o de cómo se enseña. El apóstol Pablo nos exhortó y nos enseña cómo edificar. Ahí mismo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento el profeta Isaías está hablando acerca de esa piedra probada que es Jesucristo. Es una piedra angular, es una piedra preciosa. Aquí esto respalda lo que dijimos del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Cristo como piedra preciosa del ángulo que une dos muros, es decir, el muro compuesto de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles. Los apóstoles y profetas que recibieron la revelación acerca de Cristo es lo que enseñaron y dejaron plasmado o escrito en las Sagradas Escrituras, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos apóstoles y profetas dejaron escrito cuál era el fundamento, cuál era la piedra angular. No se puede edificar de otra manera la iglesia, solamente en Cristo. Eso es lo que los apóstoles y profetas recibieron por revelación divina. El Espíritu Santo les reveló
acerca de Cristo. Cuando los edificadores judíos rechazaron a Cristo, lo rechazaron como la piedra del ángulo, como el único fundamento. Ellos no quisieron creer en Cristo Jesús. Ellos lo rechazaron como la piedra del ángulo. No podemos decir que esto fue hecho en ignorancia, porque acabamos de leer en Isaías, capítulo 28, versículo 16, que el profeta Isaías dijo por revelación del Espíritu lo siguiente: por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí el profeta Isaías estaba hablando acerca de esa piedra angular, que es Cristo Jesús. O sea, que los judíos no le rechazaron porque no tenían conocimiento. Ellos les faltaba la revelación acerca de Cristo por el Espíritu Santo. El hombre natural no puede ni puede entender las cosas espirituales. Dice la Biblia que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Estos judíos eran ¿qué? Edificadores naturales, edificadores sin el conocimiento de Cristo, por revelación del Espíritu Santo. Así que estos edificadores rechazaron la piedra del ángulo como el único fundamento. Esto lo podemos ver en Hechos capítulos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro de quién era esa piedra reprobada por los edificadores judíos. Pablo les está diciendo a los judíos que Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremenda declaración de Pablo a los judíos edificadores, siendo inspirado por el Espíritu Santo. También el apóstol Pedro nos dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 7, lo siguiente: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los judíos edificadores que rechazaron a Cristo, el apóstol Pedro también les estaba declarando lo mismo, que los edificadores que rechazaron esa piedra angular era la cabeza del ángulo. El Señor Jesucristo, como cabeza del ángulo, es el que uniría a los judíos y gentiles para la edificación de la casa de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo. Quería yo terminar el tema del versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Era muy importante que concluyéramos este versículo de esta manera. Vamos al siguiente versículo, Efesios capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio crece porque está vivo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo voy a volver a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas. Cuando aquí se refiere a vosotros, está diciendo ustedes, y me incluye también a mí. También, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acabamos de ver en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. No podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios si no habita Cristo Jesús en nuestro corazón. Jesús es el puente. Jesús es el que nos reconcilió con Dios. Debemos crecer para ser un templo, una casa, una morada santa. La verdadera edificación de la iglesia como casa de Dios se lleva a cabo por medio del crecimiento en vida, en cada creyente. Toda la edificación se lleva a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo importante, que entendamos que si Cristo no mora en mi vida, si Cristo no es mi Salvador, si Cristo no le reconozco como el único medio que puede enlazarme con Dios, jamás podré tener comunicación con Dios. Efesios capítulo 2 versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el espíritu humano de los creyentes es donde mora el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el morador, no la morada. La morada o casa es el espíritu de cada creyente. El Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. En Efesios 2:21 dice que el templo santo está en el Señor. Quiero que ustedes analicen esto. Quiero que ustedes también trabajen. Quiero que ustedes oren a Dios y vean lo que dice Efesios 2:21. Dice que el templo santo, o sea, nosotros estamos en el Señor. Y en Efesios 2:22 dice que la morada de Dios está en el Espíritu. Esto indica que para la edificación de la morada de Dios, el Señor es uno con nuestro espíritu y nuestro espíritu es uno con el Señor. Esto lo vemos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22 dice: el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con nosotros. Amén. Aquí la escritura es muy clara. Dice que si nosotros nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él. Y que el Señor mora en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es el lugar donde se lleva a cabo la edificación de la iglesia, o sea, la morada del Dios vivo. Con esto hemos concluido el capítulo 1 y 2 de Efesios, que tienen como tema la revelación de la iglesia, las bendiciones de Dios para la iglesia y lo que la iglesia es y cómo se produce. La siguiente semana comenzaremos con Efesios capítulo 3. Espero, amado hermano, que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón y que esto que hemos estado aprendiendo a través de estos días sea solamente
una ampliación de lo que yo sabía y de lo que yo conocía, que Dios nos está dando un conocimiento más profundo acerca del libro de Efesios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que tú moras en nuestro espíritu y que como casa, que como templo, nosotros moramos en ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás corriendo el velo y nos estás abriendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.